Muy buenas tardes, ciudadano Verasaluce. Servidor. Verasaluce Osorio Ramón. Servidor. Si me lo permite, me voy a comunicar con usted como ciudadano Osorio. Le voy a pedir. Perdón. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ciudadano Osorio. Le explico la dinámica. En acuerdo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, el formato va a ser el siguiente para su entrevista. 1. Usted tiene hasta 10 minutos para exponer sus motivos, el por qué quiere ser comisionado del InfoDF y así argumentar todo lo que usted crea pertinente que nosotros tenemos que conocer de usted. Posteriormente, los diputados aquí presentes le podrán hacer hasta por 3 minutos una serie de preguntas sobre su exposición. El siguiente paso es llevarle la urna, en donde hay preguntas del micrositio, donde sociedad civil y algunos expertos en transparencia, estudiantes que les interesa el tema de transparencia, las hicieron llegar. Posteriormente la lee y de ahí, cuando termine de leerla, tiene hasta 5 minutos para contestar todos los cuestionamientos. ¿Alguna duda? No, ninguna. Adelante, gracias. Una vez aclarado los puntos, le cedo el uso de la palabra, solo si me permite un momento para ver detalles técnicos. Sí. El micrositio está en vivo para transmitir su entrevista en vivo. Muchas gracias. Sí está la señal. Una vez verificado que existe el canal de internet abierto para su exposición, le cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Diputados, miembros de la Comisión. Es un honor para mí exponer las razones que me permiten manifestar mi voluntad para participar en este proceso de selección para comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. La transparencia como elemento de control en el actuar de los servidores públicos se convierte en el mecanismo que permite al final que los entes públicos sean tomados en cuenta por los ciudadanos como aquellos órganos u organismos en los que sí se pueda confiar. Desde la práctica y en mi experiencia he tenido la oportunidad de colaborar siempre en los temas de transparencia. Como servidor público, incluyendo el cargo de director de la Oficina de Transparencia e Información Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hasta la fecha en el Instituto Nacional Electoral, siempre he participado con el ánimo de aportar ideas y acciones que permitan tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos entender la importancia de valorar en su justa medida el ejercicio del derecho de acceso a la información de los ciudadanos y la forma de actuar con transparencia por parte de los servidores públicos. Estoy convencido de que estamos en un momento en el que la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos personales juegan un papel trascendente desde el que se deben observar cada una de las acciones que deben tomar en cuenta quienes laboran en el sector público en beneficio de la sociedad. Mis principios, mis valores y mi formación profesional han sido sólidos. La práctica en estos temas me ha permitido completar mi formación siempre desde la perspectiva de actuar con la verdad, con libertad de conciencia y pulcritud en mis trabajos, lo que me ha permitido entender que para mí la transparencia, antes de ser una política pública, debería ser considerada como una cuestión de ética y actitud personal de quienes detentamos de una o de otra manera la información que le pertenece a la sociedad. Mi interés en los temas de transparencia me han llevado a mantenerme actualizado. Me he capacitado en los temas atinentes y obtuve del InfoDF, entre otras, la constancia del curso de formación de instructores en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Asimismo, el reconocimiento que me extendió la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como responsable de la Oficina de Información Pública y Capacitación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por mi desempeño como titular de la Oficina de Información Pública, ya que, con el apoyo de mis entonces compañeros de la oficina, se elevó el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia
de un 70.1% al 98.5% al momento en que dejé de fungir como titular de la oficina. Como director de la Oficina de Información Pública de este órgano legislativo, contribuí de manera dinámica y proactiva a desarrollar la capacitación del personal que aquí labora, lo cual sentó las bases para que, poco tiempo después, se alcanzara la capacitación de todo el personal que derivó en el reconocimiento que en el año 2011 esta Asamblea recibió por parte del Instituto de Transparencia de esta capital, por haber obtenido una calificación de 100 en el índice de cumplimiento en tiempo y forma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. El día de hoy, mi contacto con la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, desde la oficina de algunos consejeros electorales, así como las unidades administrativas, como es la Dirección Ejecutiva de Administración y actualmente desde la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, me permite aportar mi experiencia en la resolución de las respuestas en algunas ocasiones y en otras a supervisar y validar las mismas, así como en la elaboración y coordinación de las áreas en las que he prestado mis servicios para elaborar políticas de motivación respecto a este tema. Considero que puedo formar parte del Instituto de Transparencia Local porque soy una persona honesta, comprometida con la transparencia y porque he estudiado profesionalmente estos temas con el compromiso de ser mejor cada día y de hacer del acceso a la información pública la transparencia y la rendición de cuentas, el pilar sobre el que deben descansar las acciones y decisiones de los servidores públicos para responder el qué, el cómo y el por qué toman sus decisiones. Reconozco el esfuerzo que se ha hecho para que las cosas se hagan mejor cada día, así como los trabajos para llevar a buen puerto el ejercicio de este derecho fundamental que tienen los ciudadanos. La reforma al artículo 6 constitucional y la publicación de la reciente Ley de Transparencia en la Ciudad de México constituyen un avance en la calidad de nuestra democracia, pues acercan y amplían las relaciones entre la sociedad civil y el poder público. Reitero que la transparencia, antes de ser considerada una política pública, debe ser considerada una cuestión de actitud personal, una forma de vida, porque así el derecho a la información se convierte en el parteaguas de un proceso de cambio cultural, porque facilita la rendición de cuentas, provoca un cambio en la conducta de los políticos y genera confianza en la ciudadanía, logrando reducir la discrecionalidad en el actuar de los servidores públicos, con lo que también se han corregido actuaciones opacas de algunas autoridades. Tenemos que visualizar a la transparencia y a la rendición de cuentas como un requisito indispensable para un gobierno honesto y democrático. Tomemos en cuenta una de las frases de Kofi Annan, en el que decía: un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley, es la base de un desarrollo sustentable, no el resultado de este. En la medida en la que participación ciudadana cuestione cada vez más las acciones de sus gobernantes, se estará derrotando a la opacidad, que es el elemento más dañino porque frena el desarrollo del Estado democrático. No puede existir democracia sin transparencia. Uno de los retos en el corto plazo es robustecer, entre otras, las leyes que permitan coordinar e integrar la transparencia, como la ley de archivos, que permitan conocer el contenido de documentos que puedan ser de interés común, de datos históricos y que tienen que ver en el cómo y por qué se tomaron decisiones trascendentes en nuestra sociedad. Recordemos, y lo podemos ver a simple vista, que en una vitrina solo se muestra lo que está limpio, lo que está ordenado, lo que no se puede ocultar. Y un pendiente que tenemos es proporcionar directrices para saber cómo manejar la información, porque en su mayoría todos sabemos cómo generar información, pero no todos sabemos cómo resguardarla en los archivos. La conciencia colectiva adquiere relevancia como mecanismo de control porque ubica las fortalezas para enfrentar los retos que permitan abatir la opacidad y así cumplir con la instrumentación de los derechos fundamentales a los que nos hemos venido refiriendo. Démosle vida a esos derechos, que los ciudadanos los entiendan, que se apoderen de ellos y así los puedan defender. Sin duda, hay detalles que se pueden mejorar para robustecer aún más la calidad en las vías para ejercer este derecho, y en eso ya se está trabajando. Como servidores públicos, no debemos olvidar que somos profesionales y que solo podremos lograr que la transparencia sea considerada como un valor predominante en la sociedad mexicana si logramos transmitir de manera clara el que los ciudadanos de esta capital sepan libremente cómo ejercer su derecho de acceso a la información pública y en forma paralela que permee en los servidores públicos que ese derecho se convierte en una obligación de servicio.
Por eso, nuestra tarea es ardua. Debemos crear una nueva conciencia para que los que detentan la información se convenzan que la información no es de ellos, que la información es del ciudadano y que solamente ellos la resguardan. Hoy, la transparencia es una condición necesaria para alcanzar el Estado democrático, porque es parte del mismo y permite responder abiertamente a todos los cuestionamientos en el quehacer de la autoridad. Se debe lograr crear un vínculo entre la transparencia como elemento infaltable en la toma de decisiones de los entes públicos y la toma de decisiones de los ciudadanos al momento de emitir su juicio respecto a sus gobernantes. Y eso no tardamos en comprobarlo en 5 o 6 meses, el día de la jornada electoral. No hay mejor decisión que la que se toma teniendo a la mano toda la información que se puede, poniéndola al alcance de todos, aunque parezca que la misma no tiene relevancia. Estoy seguro que con voluntad, actitud firme y convicción de servicio se pueden lograr resultados exitosos. Por mi compromiso con las instituciones y por mi experiencia profesional, es que creo, si así lo consideran, señores diputados, de distinguirme con el privilegio de ser uno de los nuevos integrantes del Instituto de Transparencia y Acceso de Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lugar en el que desde este momento me comprometo a servir con lealtad y responsabilidad hacia los habitantes de esta ciudad. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano Osorio. Siguiendo el protocolo, le cedo el uso de la palabra al diputado Suárez del Real. Con su venia, señor presidente, licenciado Verasaluce Osorio, hemos seguido con interés la exposición que ha presentado, además de haber leído la información que oportunamente hizo llegar a la comisión y que esta a su vez nos ha hecho llegar. A mí me llamó poderosamente la atención que en el escrito de razonamiento, que al parecer es una síntesis la que acabamos de escuchar del escrito que usted nos remitió, y enfatiza de manera pues poco usual el valor de la ética. Yo quisiera preguntarle de manera también puntual, en un gobierno abierto, ¿en dónde colocaría usted a la ética? ¿Con qué instrumentos en un gobierno abierto haría usted valer este concepto que expone en un párrafo de que la ética es el elemento sin el cual no se puede tener un punto de partida en el tema de la transparencia? Por sus respuestas, gracias de antemano. Muchas gracias, diputado Suárez del Real. En este momento le cedo la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado. Muchas gracias, diputado presidente. Me gustaría hacer, y voy a repetir una pregunta que hace rato formulé a otro aspirante y que no me contestó. ¿A qué nos referimos y en qué consisten las cuotas de acceso? ¿Las qué, perdón? Cuotas de acceso. Muchas gracias, diputado. Mi pregunta va a ser muy puntual, conforme lo que hemos venido escuchando de su exposición, y quisiera salirme un poquito del contexto, pero me gustaría su opinión de cómo incorporaría los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y en general el derecho al acceso a la información. Si me ayudan con la urna, por favor. Si la puede leer en voz alta, por favor. Dice, el derecho a la protección de datos personales, ¿cómo se pondera frente al derecho de acceso a la información? Perfecto. A partir de este momento tiene hasta 5 minutos para resolver las preguntas. Muy bien, muchas gracias y agradezco a ustedes sus preguntas. Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, ¿cómo podríamos aplicar
la ética en un gobierno abierto? Yo creo primero que nada que las mejores o la mejor estructura de las leyes que pudiéramos conformar nosotros seguirían siendo leyes muertas, palabra muerta, si nosotros, que somos los que las aplicamos, no podemos darle esa vida para la cual fueron formadas o conformadas. Es decir, a mí en lo personal, en el gobierno abierto, creo que una vez que nosotros como ciudadanos podamos sugerir a las autoridades lo que podría servir en la elaboración de las leyes con las necesidades que tenemos nosotros, no resultarían efectivas si en ese gobierno abierto, antes de poder aplicar las leyes, no tenemos una conciencia de para qué fueron hechas y cómo pueden beneficiar o lesionar a la ciudadanía. Por eso creo que antes de cualquier otra cosa, antes del gobierno abierto incluso, por eso decía yo incluso como una forma de vida, es tener conciencia plena de que lo que tengo que hacer tiene que estar bien hecho. Eso es lo que yo entiendo para poder aplicar la ética en la protección. Respecto al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, que dice cuáles son los referentes, ¿a qué nos referimos con las cuotas de acceso? Yo no sé si la pregunta vaya dirigida al costo de la información, que si usted se esté refiriendo al costo de la información, bueno, yo creo que más bien eso está definido en la ley de aranceles, que determina cuál es el costo de la información, incluso cuál es el costo de las copias, o cuál es el costo de utilizar algún medio para poder entregar o hacerle entregable de la respuesta al solicitante. Y eso depende. La verdad es que en la mayoría de los organismos públicos, si se trata de copias simples, si no pasan más de 20, no hay ningún costo, no generan costo. Si son más de 20 y 50, por ejemplo, hasta 50 o hasta los 100, se cobraría la diferencia dependiendo de este costo que se tuviera que hacer, o el costo de un CD, por ejemplo, o de una USB. En ese sentido, yo entiendo así su pregunta. Respecto a cómo incorporar la tecnología de la información a los temas de transparencia, del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez. Bueno, yo creo que habría que hacer un mapeo primero de cómo se encuentran en la actualidad todos los sistemas y las bases de datos para hacerlos manejables y para hacerlos de fácil acceso hacia los ciudadanos. Entendemos que hoy desde un aparato celular se puede manejar las cámaras de una televisión o de unas cámaras en una casa o en una oficina, en ese sentido, y en otro sentido las bases de datos que se utilizan en los organismos públicos para el mejor control y clasificación de la información que maneja, que se genera o que se transforma en las unidades de cada uno de los entes públicos. Así es como lo entiendo yo. Respecto a dice, el derecho a la protección de datos personales, ¿cómo se pondera frente al derecho de acceso a la información? Yo creo que son dos cosas que es muy fácil distinguirlas. El derecho a los datos personales se pondera porque tiene que ver con los derechos de la persona, los derechos que le permiten no ser en un momento dado, ser una persona identificada o identificable. Y yo creo que eso se pondera porque ese es el derecho a la intimidad, que tiene que ver con la inviolabilidad del derecho a la intimidad que cada uno de los seres humanos tenemos. Y el derecho a la información, bueno, pues no tiene problema siempre y cuando no perjudique o no lesione algún derecho personal. Es lo que yo entiendo. Muchas gracias, ciudadano Osorio. Le instruyo a esta Secretaría Técnica que al entrevistado lo pueda acompañar fuera de este salón de sesiones. Muchas gracias. Les agradezco mucho la atención y muchísimas gracias por sus Al preguntas. contrario, gracias a ti. Gracias, diputados.